pensaste o te hubiese gustado nacer en un lugar distinto al que naciste, a la ciudad o al pueblo donde tú naciste? Yo recuerdo en mi tiempo de liceo o de universidad, decían, la raza. ¿Escucharon alguna vez hablar de eso? El problema es la raza, tendríamos que haber nacido en otro sitio. O cómo nos conquistaron otros. ¿Ah? También se menciona eso, ¿no? Yo no sé si todos habrán nacido en capital, en alguna capital. Yo no nací en la capital de Chile, nací en otra capital. La capital de Trapacapo, allá, el norte. Pero si había un lugar donde nadie quizás hubiese querido nacer, es en Belén. En Belén, el único prócer, el único importante de lo importante que había nacido allí era el rey David. Y entonces cuando nace un gobernante, dice un profeta, que nos regaló un mensaje esperanzador en un tiempo en que estaban viviendo desesperanza, desorientación, donde estaban con incertidumbre. Y yo dije, este es el tiempo como para nosotros, estamos viviendo incertezas, incertidumbres, y a veces hasta desesperanzas. Se levantó un profeta llamado Miqueas, que fue contemporáneo a Isaías en el siglo VIII antes de Cristo, cuando los asirios estaban ahí, asomándose porque venían y los conquistarían, estaban todos asustados, aterrados. Y entonces en el capítulo 5 del libro de Miqueas, que yo les había enviado como parte de la lectura del mensaje, el verso 2 en particular quiero que reparemos, dice, pero de ti, Belén, Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, o dice la versión antigua, pequeña para estar entre las familias de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Miqueas, con esta palabra dentro del capítulo 5, alentaba a los israelitas en ese tiempo y diciéndole que se promete allí que desde Belén saldría un gobernante, un gobernador, un líder que sería eterno, no tendría fin. Y la promesa de ese líder eterno se cumple precisamente en Jesús. En él se da el cumplimiento de esa profecía. Pero en esta tarde quiero que reparemos en lo primero que indica este texto. Dice Belén Efrata. Efrata significa casa del pan. ¿Qué más humilde que un trozo de pan? La ciudad natal de David, para mostrar la conexión davídica que tenía el Mesías. Pero dice pequeña entre los clanes, es decir, pequeña para estar entre las familias de Judá. Esto destaca la humildad y la aparente insignificancia del pueblo de Belén. Pero también muestra lo que Dios normalmente hace. Dios normalmente obra y trabaja de esta forma. Dios elige siempre lo pequeño y lo que es despreciado para realizar grandes cosas. Sus grandes propósitos, Dios siempre determina hacerlo con pequeñas cosas. El hecho de que el Mesías, Jesús, naciera en Belén, en esa aldea menor, insignificante, precisamente resalta ese carácter de Dios. Dios utiliza lo humilde. Dios utiliza lo que es insignificante. Lo usa para llevar a cabo sus obras más grandes. El ministerio de Jesús fue así. Él nace en un pesebre y vivió una vida humilde y una vida de servicio. Cuando nosotros escogemos, cuando nosotros elegimos, ¿cómo lo hacemos? ¿Escogemos como Dios escoge? Yo por lo menos no.
Normalmente cuando tengo que escoger, si tengo que estar en mi trabajo y tengo que escoger un equipo para hacer algo, ¿saben a quién escojo? Escojo a los mejores. Escojo a aquellos que yo sé que me van a dar resultados. Aquellos que van a ser eficientes. A esos escojo. Yo no voy y no escojo a aquellos que son deficientes. No voy y no escojo a aquellos. No actúo de esa forma. No actúo de esa manera. Y lo vengo haciendo desde que era niño. Y lo vengo haciendo desde que era... Cuando íbamos a jugar al fútbol, y te decían ya, armemos el equipo, ¿a quién escogen el equipo? Escoge al que no sabe jugar, al que es malo para la... Uno escoge al que es bueno. Y de hecho, si uno no es bueno, tiene que comprarse una pelota, porque si no, de otra forma, no lo van a escoger nunca. Tiene que ser el dueño del balón, tiene que ser el dueño de la pelota. ¿Cómo escoges tú? Dios nos enseña que Él escoge siempre las cosas que al ojo humano son insignificantes, que a la experiencia humana son menores, pero Él ve algo que nosotros no vemos. Lo que puede hacer con ello. Vengan conmigo al libro 1 Corintios capítulo 1, verso 27 al 29, donde el apóstol nos dice precisamente eso cuando Dios nos escogió a ti y a mí. El verso 26 dice, hermanos, consideren su propio llamamiento. Es decir, consideren su propia forma en que Dios te escogió. Dice, no muchos de ustedes son sabios. Yo no sé si tengamos algún sabio aquí, pero si lo hay, por lo menos el tiempo de Pablo dice, no son muchos. Tal vez hay algunos. Dice, no muchos son sabios. Lo otro, no muchos de ustedes, según criterios, esta parte importante me gusta, según criterios meramente humanos. Tampoco son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. ¿Cierto? Aquí no tenemos gente con apellido que viene de la alcurnia y por eso tal vez sea, no, esos son criterios humanos. Pero Dios, mira, escogió, y aquí donde uno dice, ay, ¿me habrá escogido por eso? ¿Escogió qué cosa? Escogió lo tonto. No me gustó, Señor. Escogió lo tonto dice, escogió lo necio. Esa palabra tonto es lo necio. También se traduce como los aburridos. Escogió también se traduce como los cabeza dura. Si hay alguna cabeza dura, ahí está. Algún aburrido, alguna aburrida, ahí está. Dios escogió lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios. Y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Nadie puede decirle a Dios, Señor, me escogiste porque yo soy rockstar. No podías no escogerme. Dios no actúa así. Lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios. Lo necio. A veces nosotros creemos y pasamos por alguien necio, alguien tonto, alguien débil y nos equivocamos. Nos creemos nosotros más inteligentes. Esta semana precisamente almorzando con alguien me cuenta una especie de anécdota. Y la hallé interesante, me dijo, ¿te sabes la anécdota? Estábamos hablando de un tema similar. En un pueblo había alguien que era el tonto del pueblo. A veces suele ocurrir, es el tonto del curso, el tonto de la población.
Este era el tonto del pueblo. Y todos se reían de él, porque normalmente, bueno, allí lo que ocurría en ese pueblo, estaban con monedas, y había monedas que eran más grandes y otras más chicas como nosotros, pero solo que las monedas más grandes costaban menos, valían menos que las monedas chicas. Imagínense ustedes que si tuviésemos nosotros una moneda de 1,000 pesos, no la tenemos, pero capaz que algún día llegue la moneda de 1,000 pesos, tenemos la de 500. Pero tenemos una moneda de 1,000 pesos que es pequeña y vamos a tener una moneda de 100 pesos que es más grande. Y todos se reían de él porque le colocaban las dos monedas al tonto, le decían, escoge, ¿cuál quieres? Y el tonto escogía la más grande. Y todos se reían de él. Y todos le decían, mira, oye, ¿quieres saber esta? Hácelo escoger. Y escogía siempre la más grande, que era la de menos valor. La de menos valor. Donde había un grupo lo llamaban. Y le preguntaban la hora. Y cuando escogía, y todos se reían de él. Hasta que alguien se acercó, se hizo amigo de él, le dijo, ¿sabes qué? Me da pena, todo el tiempo se están burlando de ti. Y yo te voy a decir, tenéis que escoger la otra moneda. ¿Sí? La otra moneda vale más. Dijo, sí, yo sé que la otra vale más, pero el día que yo coja esa, se acabó el negocio. Nunca más me van a llamar. Así que pásalo por tonto. Escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. ¿Cuántas personas con debilidad que nosotros pudiésemos notar y saber, Dios los ha usado? ¿Cuántos David han derrotado a tantos Goliat? Siendo pequeños, con una onda simplemente derrotando a grandes gigantes. Esos gigantes pueden ser grandes corporaciones incluso. Martin Luther King Jr., un pastor bautista, sin tener ningún poderío económico, sin tener ningún poderío social, sin tener armas, nada, logró defender los derechos civiles de los negros en Estados Unidos y movió a todos ellos y cambió la historia de ese país y cambió la historia del mundo y le entregaron el Premio Nobel de la Paz. Malala Yousafzai, no me sé muy bien pronunciar el nombre, perdón, el apellido, pero todos conocemos a Malala, una joven pakistaní que cuando tenía 15 años se atrevió a pararse frente a los talibanes. Y cuando tenía 15 años un talibán la hirió gravemente. 15 años, una chica de 15 años. Y dijo, y voy a defender la educación de las niñas en mi país. Tienen que estudiar, no puede ser que sea más fácil conseguir armas que conseguir libros, no puede ser que sea más fácil construir tanques que construir colegios. Y sabía que se podía jugar la vida, así como en el caso de Martin Luther King, que dio la vida en ello. Pero fue un David frente a un Goliat, un pequeño venciendo. Podríamos decir, no había ninguna esperanza, pero Dios escogiendo aún lo pequeño, lo que tiene nada, para hacer grandes cosas. Y Malala se enfrentó y estuvo después, fíjense, creo que no hay ninguna persona más joven que Malala en haber ganado el Premio Nobel también de la Paz. A los 17 años se lo dieron, 17 años. Esto ocurrió 2014, creo. 2014. Entonces notemos la forma en que Dios actúa en el mundo. Dios escoge lo humilde para manifestar su grandeza. Belén era una aldea pequeña, insignificante, pero se convirtió en el escenario del mayor acontecimiento que pudiese haber ocurrido en el mundo entero. Esta elección resuena en nuestras vidas hoy. A menudo nosotros podríamos tal vez sentirnos insignificantes, sentirnos incapaces, sentir
que no vamos a ser capaces de hacer y marcar alguna diferencia. Pero Dios puede usar a cualquiera, sin importar cuál pequeño o cuál insignificante pudiese parecer, para llevar a cabo sus planes. Ahora pensemos en la forma en que nosotros celebramos y acostumbramos a celebrar nuestras Navidades. Si acaso estas Navidades se relacionan, tiene algún sentido de similitud con la primera Navidad, con ese nacimiento en ese Belén, en ese pobre lugar de Belén en el primer siglo. Quizás para que nosotros tengamos una mejor vista de cómo es, imaginémonos que pudiese llegar a nuestro país, a nuestra ciudad, no sé, alguien del occidente, un indio, que no haya escuchado nunca haya escuchado la historia de Jesús, ni sepa quién es Jesús. Nadie le ha dicho nada de eso en su cultura. Y llega aquí y nos ve y observa. Y ve todas nuestras casas iluminadas, y ve el comercio lleno de gente, y tal vez mira por una ventana y mirará una cena, y mirará regalos, y mirará una mesa llena, y mirará un pavo grande, tal vez, capaz que se imagine, puede ser que estén celebrando al pavo y el pavo sea lo importante para ellos. Y no quiero ser cínico en esto, no estoy pensando que como después termina contra el consumismo, porque no hablo de eso, de un me libre aquello. Oye, por ejemplo, mi casa está iluminada, yo le puse luces, me gusta eso, le puse luces. Y me voy a juntar con los míos para tener una linda cena navideña y haremos los mejores esfuerzos para tener aquello. Lo que quiero decir es que no perdamos el sentido de cuando nosotros nos juntemos. Porque si en nuestra mesa de Navidad hay de todo, pero menos amor, si no existe esa comunión, si no existe ese amor, el sentido de quién estamos nosotros celebrando, ¿saben? No es una cena navideña, es simplemente una comilona. Es simplemente juntarse a comer. Y nada más triste que sentarse a comer donde no hayan compartir, donde no haya armonía, donde no haya tranquilidad, donde no haya ese querer estar juntos. Algo no funciona en nuestra sociedad si hemos convertido la Navidad simplemente en días de locuras gastronómicas y de grandes gastos. Sucedió algo grande allí en esa pequeña ciudad y nosotros fuimos escogidos no por ser grandes, sino por ser pequeños. Y siendo pequeños en las manos de Dios, Dios puede hacer la diferencia y hacer grandes cosas. Amén. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, como escribía C.S. Lewis, en un lugar del mundo, alguien nació y estuvo en ese pesebre y se convirtió en lo más grande del mundo. También has nacido en el corazón de los seres humanos que te han abierto su vida para ello. Gracias porque tú no miras como nosotros y no escoges como nosotros. O a lo menos no escoges como yo escojo. Que no miras ni mides como yo miro y mido. Porque si lo hubieses hecho de esa forma, si hubieses escogido como yo escojo, no me hubieras escogido a mí. Si hubieses buscado lo que yo busco, no me hubieses buscado a mí. Por eso quiero darte gracias, Señor. Porque habiéndonos dado a tu Hijo a lo mejor que tú tenías y lo único que tenías, nos diste lo mejor para dar la vida por aquellos que no somos lo mejor. Pero en tus manos nos convertimos
en algo inimaginable. En tus manos puedes cambiarnos y encontrar la belleza que puede tener nuestra vida, que solo tú nos puedes dar. Gracias, gracias, Señor, porque eres capaz de encontrar la grandeza en la pequeñez de la vida humana. En nombre de Jesús. Amén, amén, amén.